Puranoticia.cl presenta Pura Noticia PM. Las noticias de la tarde, el regreso a casa, las informaciones de la región, Chile y el mundo. Las entrevistas y todo lo que necesitas saber. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Aquí parte Pura Noticia PM. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenido, muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde con 1 minuto y estamos comenzando Pura Noticia PM para revisar las principales informaciones que se han registrado durante esta jornada. Le damos la bienvenida a todos quienes nos ven a través de puranoticia.cl, también a través de zapping.com en el canal número 177, en nuestro canal de YouTube Pura Noticia Chile y en la aplicación América Vivo, la aplicación internacional de Canal 13. También saludamos a quienes nos escuchan en el 102.5 en el Gran Valparaíso, Viña del Mar, Concón, en San Antonio también los saludamos. En el 96.1 saludamos a quienes nos escuchan en Los Andes, en San Felipe, Calle Larga, Curimón y hacia el norte de nuestra región. Saludamos a Cabildo, Papudo, Zapallar, Maitencillo, que nos escuchan en el 90.9. Los invito a revisar rápidamente una imagen preciosa que tenemos en estos momentos gracias a zapping.com de nuestra ciudad para revisar cuál es la situación del tráfico que tenemos en este momento en Viña del Mar, Valparaíso. Fíjense que ahora tenemos congestión en Avenida España, desde Puente Capuchinos hasta Agua Santa, en dirección hacia el oriente. También tenemos congestión en 1 Norte, desde Los Castaños hasta Plaza Miraflores, en dirección al oriente también. Congestión en Avenida La Marina, desde el Reloj de Flores, hasta Puente Ecuador, en dirección a Reñaca, Concón, para considerar, ¿cierto?, el aumento en los tiempos de viaje. Además, hay un automóvil en pana en la pista derecha de 1 Norte al llegar a Puente Cancha. Ojo con esto, en dirección a la costa, para que también, si puede, tomar todas las precauciones y caminos alternativos para evitarse esa congestión. 15 grados tenemos en este momento de temperatura en Concón y como usted ve, el cielo está parcialmente nublado, tanto en Viña, Valparaíso, Concón, en la costa de nuestra región, con un atardecer que realmente fue maravilloso. Los invito ahora a revisar los titulares de las principales informaciones de este día. Detienen a sujeto por femicidio frustrado y atropellar a un carabinero. Ambos están fuera de riesgo vital. Un joven de 27 años fue brutalmente agredido en Caleta Barca. Víctima sufrió múltiples golpes. El tribunal dictó presidio perpetuo contra el Chucky por homicidio en Valparaíso. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia suspende licitación del casino de Viña del Mar. Histórico fallo en Valparaíso deja sin efecto cobranza del crédito CAE impulsada por Tesorería. Seremi de Salud refuerza en Rapa Nui acciones preventivas ante la presencia del mosquito transmisor del dengue. Valparaíso fortalece red de urgencias con nuevas ambulancias y motocicletas de respuesta rápida. Y comenzamos de inmediato a revisar las informaciones de este día. Un operativo policial desarrollado en Placilla terminó con la detención de un hombre acusado de apuñalar a su expareja y posteriormente atropellar a un carabinero mientras intentaba escapar. Vamos al detalle con nuestra unidad móvil. Ahí está Daniel Zunino. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes. Así es, un hombre fue detenido por los delitos de femicidio frustrado e intento de homicidio
de un carabinero en servicio tras protagonizar un violento episodio ocurrido en el sector de Placilla, en la comuna de Valparaíso. El procedimiento se inició luego de que una mujer denunciara haber sido atacada con un arma cortopunzante por su expareja, quien posteriormente escapó del lugar a bordo de una camioneta. Gracias a la ubicación en tiempo real que la víctima mantenía en una aplicación de su teléfono celular, Carabineros logra seguir el desplazamiento del sospechoso y coordinar un operativo, bien digo, para interceptarlo. Al respecto se refirió el delegado presidencial de la región de Valparaíso, Manuel Millones. Escuchemos sus palabras. Daniel, tenemos un problema con las palabras de Daniel y con las cuñas en general de la nota, así que te pedimos que sigas relatándonos cuál fue la situación que se vivió. Así es, continuamos porque durante la persecución el imputado hizo caso omiso a las señales de detención y atropelló a un funcionario policial que realizaba controles preventivos en la ruta, dejándolo con lesiones de carácter reservado. Tras el atropello, el carabinero hizo uso de su arma de servicio, mientras que el conductor continuó su huida por el camino La Pólvora hasta ser interceptado por personal de la tenencia Cordillera. Tanto la mujer agredida como el funcionario policial fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica, encontrándose fuera de riesgo vital. Las autoridades regionales anunciaron la presentación de querellas por femicidio frustrado y homicidio frustrado a carabinero en servicio, mientras el imputado quedó a disposición de la justicia. Claudia, el caso es investigado por el Ministerio Público, que deberá determinar las circunstancias de los hechos y las responsabilidades penales del detenido, en este caso, Claudia. Daniel, te comento que tenemos lo que ha dicho el delegado Manuel Millones, delegado presidencial de la región de Valparaíso. Los vamos a escuchar ahora. Hoy día es un día especial, el día de martes de Carabineros, y estuvo a punto de incrementar esas cifras negativas de haber tenido un carabinero, en este caso, atropellado o muerto. Lo segundo, hemos instruido al Ministerio de Seguridad que se querelle en ambos casos por este intento de femicidio y también por el atropello, que es claramente era por el intento de asesinarlo. Y además, por cierto, nuestra visita obedece a ver el estado de salud de Carabineros, solidarizar con ellos. Por lo tanto, vamos a tomar todas las medidas suficientes para que no quede impune. Esto pudo haber ocurrido el crimen y a su vez el asesinato de Carabineros. Y si no me equivoco, Daniel, también tenías las palabras de la general Patricia Vázquez, ¿no? Así es, Claudia. Escuchemos. Vamos a escucharla. El carabinero hace uso de su arma de servicio, efectúa 2 tiros en la parte frontal de la camioneta, pero sin embargo lo atropella de igual forma. Posteriormente sigue huyendo y frente a las comunicaciones rápidas, radiales de Carabineros de Chile, lo logran interceptar en el sector de La Pólvora, ya por Carabineros de la Tenencia Cordillera. Bien, entonces... Es lo que tenemos entonces como resumen, sí. Y te entiendo que se anunciaron la presentación de querellas por femicidio frustrado y homicidio frustrado, ¿cierto? Por el el atropello al carabinero en servicio. Exactamente, Claudia. Muy bien. Era el despacho de nuestra unidad móvil con Daniel Zunino. Daniel, muchas gracias. Que esté muy bien, Claudia. Tú también, muchas gracias. Bien, vamos a cambiar ahora de tema. Un trabajador de la construcción cumplió 24 horas sobre una grúa en Villa Alemana para exigir el pago de una millonaria deuda laboral que arrastra desde hace casi 6 años. El manifestante denunció además que no ha podido recibir alimentos ni abrigo durante la protesta, acusando que las restricciones en el lugar lo han llevado a enfrentar una huelga de hambre forzada. Vemos los detalles en la siguiente nota. El trabajador de la construcción, Andrés Araya, cumplió sus primeras 24 horas sobre una grúa instalada en una obra del Servio en Villa Alemana, en protesta por una millonaria deuda laboral que asegura arrastra desde hace casi 6 años. La movilización busca visibilizar el no pago de cotizaciones previsionales, remuneraciones e indemnizaciones vinculadas a la desaparecida constructora 3L, empresa donde el Servio figuraba como mandante. Araya sostiene que representa a más de 400 trabajadores afectados por la misma situación y que, en su caso particular, la deuda supera los 20 millones de pesos. El conflicto se intensificó luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago eximiera al Servio de responsabilidad subsidiaria, resolución que los afectados consideran un duro revés en sus demandas. Durante las últimas horas,
El trabajador denunció que no ha podido recibir alimentos, agua caliente ni elementos de abrigo debido al resguardo policial instalado en el lugar. Según explicó a través de registros audiovisuales difundidos desde la propia estructura, familiares y compañeros han intentado entregar provisiones básicas, pero estas no habrían podido ingresar hasta donde se encuentra. Araya afirmó que la manifestación fue concebida como una protesta pacífica y acusó que las restricciones para recibir suministros lo estarían forzando a realizar una huelga de hambre que no estaba contemplada inicialmente. Pese a las bajas temperaturas y al desgaste físico, los manifestantes aseguraron que mantendrán la ocupación de la grúa hasta obtener una respuesta de las autoridades y avanzar en una solución a las deudas laborales pendientes. Fin. Bien, y para profundizar sobre este tema, ya estamos en contacto con José Peralta Martínez, abogado de los 400 trabajadores de Serviu. Buenas tardes, José, bienvenido a puranoticias.cl. Buenas tardes, muchas gracias. Bien. Cuéntenos cuál es el origen de esta deuda laboral, cuántos trabajadores se encuentran actualmente afectados por esta situación. Bien, bueno, esta deuda tiene su origen en la deuda de remuneraciones, de cotizaciones previsionales y de finiquito correspondiente a 400 trabajadoras y trabajadores que prestaron servicio en obras que son de viviendas sociales que se construyen al alero del Decreto Supremo 49, en las cuales el mandante y dueño de obra es el Serviu. Pues bien, en el mes de agosto, septiembre del año 2020, la empresa contratista inscrita en los registros del Serviu, que es Constructora 3L, se declaró la liquidación respecto a dicha empresa, y en esa oportunidad, bueno, se despidió a los 400 trabajadores y trabajadoras, que eran los que se desempeñaban en obras en Santiago, Rancagua, Quinta Región, en Concepción, Ovalle, entre otras. Y bueno, en el transcurso de la liquidación, con la recuperación de bienes en la liquidación, no se alcanzó a pagar ni el 10% de la deuda y el resto se intentó cobrar en el juzgado del trabajo, el segundo juzgado del trabajo de Santiago, respecto de los Serviu. En primera instancia se dictó una sentencia donde se reconoció que los Serviu eran los dueños de obra, eran los que dirigían todas las obras, porque así lo establece la ley además, y luego ellos recurrieron de nulidad. A unos Serviu le acogieron la nulidad y la Corte de Apelación estableció que los Serviu no tienen ninguna responsabilidad de las obligaciones laborales, previsionales e indemnización. Hoy en día la causa está para la admisibilidad del recurso de unificación que pusimos nosotros y que pusimos porque la mayoría de la jurisprudencia de la Corte Suprema y de la misma sala que rechazó la responsabilidad de los Serviu establece que los Serviu sí tienen que responder como mandantes, como dueños de obra, de todas las obligaciones laborales, previsionales e indemnizatorias. Entonces, el problema que ocurrió acá es que, como ustedes podrán observar, el despido fue fue en septiembre del año 2020 y recién estamos pasando a la Corte Suprema, o sea, ya llevamos 6 años de juicio laboral y los 400 trabajadores y trabajadoras quedaron sin remuneración paga y sin las indemnizaciones que les correspondían por el periodo que prestaron servicio en la obra del Serviu, y eso le ha generado un daño económico, un requerimiento económico bastante grande, porque además la empresa contratista, con los bienes que pudieron recuperar en la liquidación, solamente se pudo pagar no más de un 10% de la deuda laboral. Sí, entonces, José, eso genera mucha preocupación. Claro, ¿y aproximadamente de cuánto dinero estamos hablando en total, considerando remuneraciones, las cotizaciones previsionales y las indemnizaciones adeudadas? Mira, a septiembre del año 2020 estamos hablando de una deuda aproximada de 4.000 millones de pesos. Hoy día es una deuda que por supuesto ha ido creciendo bastante porque por el paso del tiempo, los reajustes de intereses y porque además, como no están pagadas las cotizaciones previsionales, muchos trabajadores tienen derecho a la ley Busto, digamos, que en el fondo que se declare la nulidad del despido, que nosotros lo solicitamos en la demanda. Entonces, es una demanda que es un monto elevado, pero es un monto elevado porque son muchos trabajadores y trabajadoras y no se les ha pagado cuestiones básicas de sobrevivencia, como son las remuneraciones, las cotizaciones previsionales y la indemnización. Y sin duda las consecuencias que han enfrentado ellos durante estos casi 6 años de espera para obtener el pago deben ser terribles. Para cualquier persona que no le paguen el sueldo un mes es terrible. Ahora,
Ya tenemos claro que la constructora 3L no tiene responsabilidad, ya se terminó el proceso con ella, pero ¿qué pasa con el Serviu? Los Serviu, ¿cuál es el rol? ¿Qué implica jurídicamente también la decisión de la Corte de Apelaciones que eximió al Serviu de responsabilidad subsidiaria? Bueno, es un fallo bastante, yo diría, contrario a derecho, contrario al Estado de Derecho, porque mis representados prestaron servicios construyendo viviendas sociales, que son las viviendas Decreto Supremo 49 para el Serviu. Cabe destacar que estas viviendas sociales son financiadas en más de un 95% con fondos Serviu. Y quien dirige toda la obra, es decir, quien autoriza el inicio de obra, quien paga las remuneraciones de los trabajadores y las trabajadoras, quien dirige arquitectónicamente y técnicamente las obras, quien autoriza los pagos de las planillas de pago de los trabajadores sobre la base de los avances de obra, y quien recibe la obra, en definitiva, son los Serviu. Entonces, jurídicamente es muy importante, y así lo ha reconocido la Corte Suprema y la jurisprudencia mayoritaria, es muy importante la responsabilidad, porque además, imagínese usted que esto se transformara en un precedente donde una empresa contratista emplea una gran cantidad de trabajadores, una gran cantidad de obras, y después no le paga las remuneraciones, las cotizaciones, las indemnizaciones, y después los tribunales dicen que el Serviu no tiene ninguna responsabilidad. Imagínense usted lo que eso significa. Claro. Ahora, ¿existen recursos legales pendientes, instancias judiciales que permitan revertir esta situación? ¿Existe todavía? Sí, exactamente. Hoy día hemos interpuesto un recurso para ajustar ese mal fallo de la Corte de Apelaciones a la ley chilena, que la ley chilena establece claramente en el artículo 183, letra A, B, C y D, que la empresa mandante es responsable de las obligaciones laborales previsionales en general. Acaba de salir el día de hoy un fallo de la Corte Suprema que también señala que son incluso responsables los mandantes de las indemnizaciones por tutela laboral. Entonces, estamos esperando la declaración de admisibilidad de nuestro recurso de unificación para que la Corte Suprema, ojalá en un plazo no muy largo, por lo cual quiero contarle que además los trabajadores y trabajadoras me han solicitado que pida una reunión con la presidenta de la Corte Suprema, sobre todo para ver el tema de la tardanza, porque como dice un jurista procesalista muy famoso, Carneluti, un juicio muy largo, muy lento, muy lato, se transforma en denegación de justicia. Están en compás de espera en las respuestas que aún no llegan, y tenemos a un trabajador sobre una grúa que no ha podido además recibir ni agua ni comida de manera de protesta, y visibilizar además este caso. ¿Han evaluado presentar acciones legales también o solicitar medidas de protección frente a esta situación? Sin duda, la situación de Andrea Araya, él ejerció el legítimo derecho a la huelga por el incumplimiento de obligaciones laborales, como son las remuneraciones, las cotizaciones y la indemnización, y no existe un acto inmediato de despido, de represalia, etcétera. Solamente existe una información que le entregó un representante de la empresa contratista de hoy, que se le suspendería el pago de la quincena y se le despediría por acciones temerarias, ante lo cual, si esto ocurriese, tendríamos que interponer una nueva demanda laboral, tanto en contra de la empresa contratista como en contra del Serviu, porque esta es una faena del Serviu. Conversábamos con José Peralta Martínez, abogado de los 400 trabajadores de Serviu. Le agradecemos muchísimo que haya estado en puranoticias.cl para aclararnos todos estos puntos en lo que va de esta negociación. Muchas gracias. Que esté muy bien. Buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Bien, continuamos con otras informaciones. Nos vamos a nuestra región. Fíjese que la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, detalló las acciones que deberán impulsar el municipio para facilitar la expansión del Hospital Carlos Van Buren, luego del compromiso asumido por el Ministerio de Salud para avanzar en el proyecto. La iniciativa tomó impulso esta semana luego que la ministra de Salud, Maicho Malí,
anunciara el ingreso de la primera etapa del Master Plan al Ministerio de Desarrollo Social durante los próximos 3 meses. Según explicó la jefa comunal, una de las tareas fundamentales será la modificación sustancial del Plan Regulador Comunal de Valparaíso, proceso que ya comenzó a desarrollarse durante este semestre. La alcaldesa señaló que este ajuste urbanístico permitirá adecuar las normas de construcción vigentes para facilitar el desarrollo de la futura infraestructura hospitalaria. Nosotros como municipio también tenemos que hacer nuestra tarea, y una de nuestras tareas es la modificación sustancial del Plan Regulador Comunal de Valparaíso, que es un proceso que hemos comenzado durante este semestre, que viene también trabajándose desde el año anterior y que nos va a permitir autorizar la edificación de más pisos de los que actualmente se autorizan, y de esa manera poder realmente que el Servicio de Salud y el Ministerio compren los terrenos y diseñe y ejecute el proyecto del Hospital Carlos Van Buren. En particular, la modificación buscará autorizar edificaciones de mayor altura que las actualmente permitidas, condición considerada clave para visibilizar la compra de terrenos y el diseño del nuevo recinto. Nieto sostuvo que el avance del proyecto no dependerá únicamente de los recursos comprometidos por el gobierno, sino también de los cambios normativos que permitan concretar la expansión del principal hospital de la región. De esta manera, mientras el Ministerio de Salud avanza en la elaboración del Master Plan, el municipio prepara los ajustes regulatorios necesarios para generar las condiciones que permitan materializar la ampliación del Hospital Carlos Van Buren. Finalmente, las autoridades destacaron que la futura expansión es considerada una iniciativa estratégica para fortalecer la capacidad de atención de salud de la región de Valparaíso y responder a la creciente demanda asistencial. La justicia dictó una de las máximas sanciones contempladas en la legislación chilena contra Alexis Abraham Ramírez Gutiérrez, conocido como el Chucky, condenado a presidio perpetuo por el homicidio calificado de un hombre ocurrido en noviembre de 2022 al exterior de un pub llamado Farmacia en la subida a Ecuador de Valparaíso. El fallo estableció que el sujeto actuó con alevosía, atacando a la víctima por la espalda con un cortapluma y continuando la agresión mientras se encontraba indefensa en el suelo. Además, fue condenado a 301 días de cárcel por las lesiones provocadas a una estudiante universitaria que se encontraba en el mismo lugar. Durante el juicio, la defensa intentó atribuir el actual del acusado a un quiebre emocional asociado a trastornos de personalidad. Sin embargo, los peritajes descartaron que existiera una condición que disminuyera su responsabilidad penal. El tribunal consideró especialmente su extenso historial delictual, su alta peligrosidad y una total falta de empatía con el sufrimiento de sus víctimas, argumentos que fueron clave para imponer la pena de presidio perpetuo. Desde la Fiscalía valoraron la sentencia, señalando que entrega tranquilidad a las víctimas y sus familias luego de un proceso judicial que se extendió por más de 3 años. Un hombre de 27 años resultó con diversas lesiones luego de ser presuntamente agredido por terceros en el sector de Caleta Barca, en la comuna de Viña del Mar. El hecho quedó al descubierto cuando operadores de la Central Municipal de Cámaras detectaron a una persona tendida en la vía pública, activando de inmediato los protocolos de emergencia para verificar la situación. Al llegar al lugar, los equipos de emergencia constataron que la víctima presentaba múltiples golpes, principalmente en la cabeza, además de diversos hematomas atribuibles a una agresión. Debido a la gravedad de sus lesiones, el joven fue trasladado a un recinto asistencial para recibir atención médica y por ahora se desconoce la identidad y el paradero de los presuntos responsables, antecedentes que deberán ser investigados por las autoridades competentes. El alcalde de Olmué, Jorge Gil Herrera, defendió las medidas de seguridad implementadas por el municipio luego del homicidio de un hombre de 46 años ocurrido en el sector de Camarico, hecho que reabrió el debate sobre la delincuencia en la comuna. La autoridad respondió a las críticas sugeridas tras el crimen y a los cuestionamientos formulados por el diputado Javier Olivares, quien acusó un supuesto abandono estatal y municipal en materia de seguridad.
Gil destacó que durante su administración se creó la Dirección de Seguridad Pública, se instalaron cámaras de televigilancia con monitoreo permanente y se implementaron pórticos lectores de patentes en los accesos a la comuna. Según explicó, estas herramientas han permitido colaborar en la recuperación de vehículos robados, el esclarecimiento de delitos y la detención de delincuentes en distintos procedimientos policiales. No obstante, el jefe comunal reconoció que existe preocupación por la escasa dotación de carabineros, situación que atribuyó a una disminución en el interés por ingresar a la institución y a la falta de incentivos para nuevos postulantes. Asimismo, cuestionó las condiciones laborales de los funcionarios policiales y sostuvo que muchos deben enfrentar una alta carga administrativa que limita su presencia operativa en las calles. Finalmente reafirmó que el municipio mantendrá equipos de seguridad operando las 24 horas y continuará invirtiendo en prevención, vigilancia y combate al delito para resguardar la seguridad de los vecinos y el desarrollo turístico de la comuna. Bien, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Usted no se separe de nuestra sintonía. Ya volvemos a Pura Noticia PM. Usted nos ve, nos escucha y nos lee en puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. Estamos presentando Pura Noticia PM. Las noticias de la tarde en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Bien, ya estamos de regreso en Pura Noticia PM y los invito a revisar los titulares de las principales informaciones que se registraron durante esta jornada de viernes. Comenzamos con la detención de un sujeto por femicidio frustrado y atropellar a un carabinero. Ambos están fuera de riesgo vital. Un trabajador cumple 24 horas sobre una grúa en Villa Alemana. Exige el pago de deuda laboral que mantiene hace 6 años. Un joven de 27 años fue brutalmente agredido en Caleta, Abarca. La víctima sufrió múltiples golpes. Tribunal dictó presidio perpetuo para el Chucky por homicidio en Valparaíso. Alcalde de Olmué defiende gestión de seguridad tras homicidio. Jorge Gil apunta a la falta de carabineros y recursos estatales. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia suspende licitación del casino de Viña del Mar. Histórico fallo en Valparaíso deja sin efecto cobranza de crédito CAE impulsada por la Tesorería. Corte revoca prisión preventiva de Ángela Vivanco y decreta arresto domiciliario. Seremi de Salud refuerza en Rapa Nui acciones preventivas ante presencia del mosquito transmisor del dengue. Valparaíso fortalece red de urgencias con nuevas ambulancias y motocicletas de respuesta rápida. Bien, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de protección contra la Tesorería General de la República y dejó sin efecto un procedimiento de cobro de crédito con aval del Estado, marcando un precedente judicial. En fallo dividido, la tercera sala del tribunal concluyó que la Tesorería utilizó un mecanismo que restringe las posibilidades de defensa del deudor y vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la ley. La resolución establece que si bien el Estado es acreedor de este tipo de obligaciones, la naturaleza jurídica del CAE es especial y no puede equipararse automáticamente a deudas tributarias o fiscales comunes. Los magistrados argumentaron que el artículo 18 bis de la Ley 20.027 remite a reglas generales de cobranza y que el procedimiento aplicado por la Tesorería General de la República resulta más restrictivo que un juicio ejecutivo ordinario. El fallo sostiene que la inclusión del crédito en formularios de cobro tributario no modifica por sí sola su naturaleza jurídica, por lo que no corresponde utilizar el Código Tributario como vía automática de ejecución.
Sin embargo, la misma jornada, otras salas de la Corte porteña rechazaron 4 recursos similares, al estimar que la discusión sobre la naturaleza jurídica del CAE debe resolverse en otra instancia judicial y no vía recurso de protección. De esta forma, la resolución abre un nuevo flanco jurídico sobre los mecanismos de cobro del crédito con aval del Estado y podría tener repercusiones en futuros procesos impulsados por el Estado contra deudores. El exministro de Educación Raúl Figueroa se refirió a las acciones de cobro que realiza la Tesorería General de la República a deudores del crédito con aval del Estado, señalando que el organismo debe mantener la recuperación de los recursos, pero con mayor flexibilidad para facilitar el pago. En una entrevista radial, el exsecretario de Estado aseguró que el CAE cuenta con condiciones favorables en comparación con otros créditos, destacando su baja tasa de interés y que la mayoría de los deudores paga cuotas inferiores a 2 UF mensuales. En esa línea, planteó que la solución pasa por convocar a quienes mantienen deudas pendientes y ofrecer mecanismos de repactación que permitan regularizar su situación y disminuir los niveles de morosidad. Figueroa también vinculó el aumento de los deudores morosos con las promesas de condonación realizadas durante la campaña del expresidente Gabriel Boric, señalando que la morosidad pasó de cerca de un 40% a un 71%, tras generarse la expectativa de que las deudas serían eliminadas. El presidente José Antonio Kast firmó el proyecto de ley de responsabilidad parental, iniciativa que busca reforzar el deber de cuidado de madres, padres y cuidadores, incorporando medidas de apoyo familiar y sanciones ante incumplimientos graves. El presidente José Antonio Kast encabezó la firma del proyecto de ley de responsabilidad parental, iniciativa que busca hacer exigible el deber de cuidado, formación, orientación y supervisión de niños y adolescentes por parte de madres, padres y cuidadores. La propuesta pone énfasis en la prevención e intervención temprana, entregando nuevas herramientas a los tribunales de familia para fortalecer las competencias parentales y apoyar a las familias antes de que las situaciones de riesgo se agraven. Entre sus medidas contempla programas de habilidades parentales, procesos de revinculación familiar, atención psicológica o psiquiátrica y sanciones proporcionales frente al incumplimiento persistente de los deberes de cuidado. Además, crea un procedimiento más expedito para que los tribunales de familia actúen ante situaciones de riesgo y establece mecanismos que faciliten la reparación de daños causados por menores de edad, promoviendo una mayor responsabilidad familiar. La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió revocar la prisión preventiva que afectaba a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y sustituirla por arresto domiciliario total y arraigo nacional en el marco de la investigación del caso Velas Movitech. Con esta decisión, la ex magistrada abandonará el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, donde permanecía desde enero, tras ser formalizada por presuntos delitos de cohecho y lavado de activos vinculados a una millonaria causa judicial. Según la investigación del Ministerio Público, Vivanco y otros imputados habrían participado en una presunta red de favores en litigios relacionados con Codelco y el consorcio Velas Movitech, lo que habría derivado en millonarios pagos. La defensa argumentó que la exministra no representa un peligro para la investigación ni para la sociedad y expuso su situación personal, destacando que es cuidadora de su madre de 85 años, quien sufre demencia y se encuentra en un hogar, antecedentes que fueron considerados por el tribunal. De esta manera, Vivanco enfrenta el proceso judicial desde su domicilio, mientras continúa la investigación por presuntos delitos de corrupción y lavado de activos. La Seremi de Medio Ambiente de la región de Valparaíso informó avances en la implementación del Plan de Prevención de Descontaminación Atmosférica en las comunas de Quintero, Concón y Puchuncaví. En el marco de encuentros con vecinos de la zona, el equipo de calidad del aire dio a conocer los principales resultados del plan y el proceso de actualización que actualmente se encuentra en desarrollo. Entre los avances destacados se encuentran reducciones sostenidas en emisiones de dióxido de azufre y material particulado, producto de medidas de control y monitoreo implementadas sobre las principales fuentes emisoras del cordón industrial. Durante la jornada realizada en Puchuncaví también se abordaron mejoras en los sistemas de vigilancia de la calidad del aire,
la gestión de episodios críticos y nuevas herramientas de información ciudadana. La Seremi Francisca Garay señaló que el trabajo continuará enfocado en fortalecer las acciones orientadas a reducir emisiones y mejorar la calidad ambiental del territorio. Además, explicó que la actualización del PPDA permitirá incorporar nuevos antecedentes técnicos y revisar las medidas existentes de acuerdo con los desafíos actuales de la zona. El diputado Nelson Venegas sostuvo una reunión con concejales de Puchoncaví para analizar las principales problemáticas que afectan a la comuna y coordinar acciones de fiscalización. En el encuentro participaron los ediles Juan Peña, Rosa Berríos, Benjamín Angulo y Agustín Valencia, quienes abordaron temas como la planta de tratamiento de La Chocota, el alcantarillado de Ventanas La Greda y los recientes informes de contaminación. El parlamentario señaló que se trata de problemáticas urgentes que requieren atención inmediata, especialmente ante denuncias sobre contaminación de agua con presencia de cadmio y plomo. Durante la reunión, Venegas también apuntó sus críticas al alcalde de la comuna, Marcos Morales, cuestionando la falta de acción frente a situaciones que calificó como críticas para la ciudadanía. Además, insistieron en la importancia de transparentar los informes ambientales elaborados por la Universidad de Playa Ancha y avanzar en un plan de acción concreto para enfrentar la contaminación. La cita buscó consolidar una agenda de trabajo territorial para abordar demandas históricas de la comuna, con énfasis en la infraestructura sanitaria, medio ambiente y calidad de vida para las personas. La Contraloría General de la República no dio curso a las modificaciones propuestas por el Ministerio de Transportes al reglamento de la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte, conocida como Ley Uber, debido a la falta de fundamentos técnicos y jurídicos y además la ausencia de una consulta pública. El organismo advirtió que los cambios reducían exigencias aplicables a los vehículos, como la antigüedad máxima de operación, la antigüedad para su inscripción y requisitos relacionados con la cilindrada y potencia del motor sin una justificación suficiente. La propuesta del Ministerio de Transportes contemplaba aumentar los años permitidos para la inscripción y reemplazo de los vehículos, además de extender su antigüedad máxima de funcionamiento desde los 12 a los 15 años. Por ello, Contraloría concluyó que cualquier medida que pueda afectar el estándar y calidad del servicio entregado a la ciudadanía debe contar con antecedentes técnicos y jurídicos que respalden su implementación. La última encuesta Plaza Pública de CADEM reveló una caída en la aprobación del presidente José Antonio Kast y un amplio respaldo ciudadano a medidas más duras contra el crimen organizado. Según el sondeo de CADEM, un 41% aprueba la gestión del mandatario José Antonio Kast, mientras que un 53% la desaprueba, marcando una baja de 2 puntos en su respaldo y un aumento de 3 puntos en rechazo. En paralelo, el 83% de los encuestados se manifestó a favor del levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial previa en casos excepcionales o con sospechas fundadas, medida que recientemente fue rechazada en el Senado. Además, un 74% considera que el Estado debe poder acceder con mayor rapidez a información bancaria sospechosa para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado. El estudio también evidenció alta preocupación por la seguridad. Un 97% calificó el narcotráfico como un problema muy grave y un 95% cree que ha aumentado en los últimos 5 años. Respecto de las causas, la mayoría apunta a la debilidad del sistema judicial, corrupción institucional e inmigración irregular como factores que han favorecido su expansión. En cuanto a confianza institucional para combatir este fenómeno, la Policía de Investigaciones de Chile lidera con 79%, seguida por Carabineros de Chile con un 67%, mientras que el gobierno alcanza un 46%. El sondeo también mostró que un 54% está de acuerdo con la acusación constitucional presentada contra el exministro Nicolás Grau. El exministro de Educación, Nicolás Cataldo, criticó las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien recomendó a los estudiantes tener precaución al endeudarse para cursar carreras con menor proyección laboral.
Los dichos surgieron en medio del debate por el crédito con aval del Estado y los recientes cobros efectuados a deudores por parte de la Tesorería General de la República. En entrevista con Estado Nacional Prime de TVN, Cataldo calificó las palabras de Quirós como terribles y aseguró que se encuentran en el límite de lo incorrecto. El exsecretario de Estado sostuvo que el valor de una profesión no puede ser evaluado únicamente en función de su rentabilidad económica, destacando la importancia de áreas vinculadas a las artes, la cultura, las comunicaciones y la educación. Asimismo, advirtió que desde la política pública no corresponde promover señales que puedan desincentivar carreras fundamentales para el desarrollo de una sociedad democrática y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Cataldo también abordó la controversia por los cobros del CAE, señalando que existen casos que deberían ser revisados, especialmente de personas cuyos ingresos estarían bajo los umbrales definidos previamente por las autoridades. Finalmente, defendió la necesidad de avanzar hacia una solución estructural para el endeudamiento estudiantil, recordando que durante el gobierno de Gabriel Boric se trabajó en una propuesta que no logró reunir el respaldo político necesario para concretarse. Bien, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ordenó suspender la licitación del Casino de Viña del Mar tras acoger una solicitud de la empresa Marina del Sol mientras analiza los cuestionamientos presentados sobre las bases del proceso. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ordenó suspender el proceso de otorgamiento del permiso de operación del Casino de Juegos de Viña del Mar, que había sido convocado por la Superintendencia de Casinos de Juego mediante una resolución emitida este año. La medida fue adoptada tras acoger una solicitud presentada por la empresa Marina del Sol en el marco de una consulta que actualmente se encuentra en tramitación ante el organismo. En su resolución, el tribunal dispuso paralizar el procedimiento licitatorio mientras se analiza el fondo de los antecedentes expuestos por la compañía, decisión que ya fue notificada a la Superintendencia de Casinos de Juego. La acción presentada por Marina del Sol busca que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia revise diversos aspectos contenidos en las bases de la licitación para la entrega de permisos de operación de casinos. Entre los cuestionamientos planteados figura el plazo considerado para la puesta en marcha del futuro casino de Viña del Mar, condición que, según la empresa, podría favorecer a actores que ya cuentan con infraestructura disponible. Asimismo, la firma manifestó reparos respecto de exigencias relacionadas con la continuidad laboral de los trabajadores del operador saliente y otros requisitos vinculados a la infraestructura y operación del proyecto. Junto con la consulta, Marina del Sol solicitó suspender temporalmente la licitación, argumentando que una eventual adjudicación podría dificultar la aplicación de una futura resolución del tribunal sobre las materias en discusión. Con esta decisión, el proceso para adjudicar el permiso de operación del Casino Viña Marino queda congelado hasta que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia determine si las observaciones formuladas por la empresa tienen mérito desde la perspectiva de la libre competencia. En la Plaza Victoria de Valparaíso se realizó el lanzamiento de nuevos dispositivos móviles que pasan a formar parte de la red de urgencia de salud municipal, una iniciativa que busca fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y mejorar la atención de salud en los distintos sectores de la comuna. El plan contempla la incorporación de motocicletas y ambulancias completamente equipadas, vehículos que permitirán a los equipos municipales llegar con mayor rapidez a los lugares donde se requiera una atención de urgencia, reduciendo los tiempos de respuesta y ampliando la cobertura territorial. La actividad fue encabezada por la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, quien destacó la importancia de reforzar la atención primaria y entregar herramientas que permitan responder de manera más eficiente ante situaciones críticas. Oficial de 2 ambulancias que llegan a fortalecer en la localidad de Laguna Verde y del sector de Playa Ancha, específicamente de Quebrada Verde. Por tanto, estamos muy contentas porque estas 2 ambulancias, sin lugar a duda, también están full equipadas y nos permite reaccionar y también ir a las propias casas de nuestros vecinos y vecinas a poder atenderlos. Desde el municipio señalaron que estos nuevos dispositivos permitirán complementar el trabajo que ya realizan los equipos de salud comunal, especialmente en sectores donde la distancia o las condiciones geográficas pueden dificultar una atención inmediata. Con esta incorporación, la red de urgencia de salud municipal busca avanzar hacia un modelo de atención más cercano,
con mayor despliegue en terreno y una respuesta más oportuna para las vecinas y los vecinos de Valparaíso. El diputado Otuiti Teao solicitó al presidente José Antonio Kast considerar o reconsiderar la salida de Manahi Pacarati del servicio exterior, luego de que se le solicitara su renuncia por pérdida de confianza tras casi 29 años de carrera diplomática. El parlamentario defendió su trayectoria, señalando que ha representado al Estado bajo distintos gobiernos y que su experiencia demuestra un compromiso profesional más allá de las diferencias políticas. Además, destacó que es la única diplomática de ascendencia Rapanui dentro del Servicio Exterior de Chile. Teao también cuestionó la señal que implica su salida respecto al valor de la carrera diplomática y de la formación de los funcionarios encargados de representar al país en el extranjero. Sobre la polémica por sus declaraciones en torno a Rapanui, el diputado aseguró que Pacarati nunca ha planteado la independencia de la isla, sino que ha respaldado la discusión de un estatuto especial que permita una relación administrativa más directa con el Estado. La Seremi de Salud de la región de Valparaíso desplegó una agenda en Rapanui para fortalecer las acciones de vigilancia y control frente a la presencia del mosquito Aedes aegypti, vector transmisor del dengue. La Seremi Mariol Luan llegó hasta la isla junto a la jefa de la División de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud, Samantha Enríquez, con el objetivo de revisar en terreno las estrategias implementadas ante la presencia permanente del mosquito Aedes aegypti, vector que transmite el dengue. Durante la visita, ambas autoridades sostuvieron reuniones de coordinación con el delegado presidencial provincial Maiteao y con la alcaldesa Elizabeth Arevalo Pacarati para abordar los desafíos sanitarios del territorio. Entre los temas tratados estuvieron el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, el control vectorial y la comunicación de riesgo hacia la comunidad. Las autoridades recalcaron la importancia de la participación ciudadana en la eliminación de criaderos y en la prevención de enfermedades como dengue, zika y chikungunya. Rapanui es actualmente el único territorio de Chile que mantiene presencia permanente del mosquito Aedes aegypti y que ha registrado transmisión autóctona de arbovirosis. Además de las reuniones sanitarias, la delegación sostuvo encuentros con consejeros regionales de la isla y visitó un centro de reciclaje para abordar materias vinculadas al manejo de residuos y la prevención ambiental. El Ministerio de Salud de Chile informó un fuerte aumento en la circulación de virus respiratorios, alcanzando una positividad del 48%, la cifra más alta registrada durante este 2026. Según el último reporte semanal de la campaña de invierno, la influenza A pasó a liderar la circulación viral con un 32,2% de los casos detectados, desplazando al rinovirus al segundo lugar. La subsecretaria de Salud Pública Alejandra Pizarro advirtió que el patrón de virus ha cambiado en las últimas semanas y alertó sobre el comportamiento inusual de la influenza B, que se mantiene en tercer lugar. Actualmente la cobertura de vacunación contra la influenza alcanza un 73,4% a nivel nacional, con más de 7,6 millones de dosis administradas. Sin embargo, preocupa el rezago en grupos de riesgo como niños de entre 6 meses y 5 años, embarazadas y adultos mayores de 60 años, quienes mantienen coberturas por debajo del promedio. Desde la autoridad sanitaria reforzaron el llamado a vacunarse, especialmente en estos grupos, considerando el aumento sostenido de hospitalizaciones por causas respiratorias. En paralelo, la red asistencial reporta una ocupación de 72,1% en camas críticas pediátricas y de 94,2% en camas críticas de adultos, en un contexto donde las atenciones de urgencia y hospitalizaciones por patologías respiratorias continúan al alza. El municipio de Valparaíso anunció trabajos de reparación en el paseo Wheelwright luego de múltiples denuncias por sectores completamente a oscuras en esta concurrida conexión entre Valparaíso y Viña del Mar.
La situación quedó expuesta tras la difusión de registros en redes sociales que mostraron extensos tramos sin iluminación, generando preocupación entre peatones y ciclistas que utilizan diariamente esta vía. Uno de ellos fue Alberto García, usuario habitual del sector, quien advirtió que existen zonas con oscuridad absoluta, particularmente en las cercanías del puente de madera, donde las luminarias llevan tiempo sin funcionar. El problema no solo complica el tránsito en horarios de baja luz, sino que también aumenta la sensación de inseguridad y el riesgo de accidentes, considerando además el estado de algunos sectores de la ciclovía. Frente a estos reclamos, desde el municipio confirmaron que los equipos de alumbrado público fueron instruidos para intervenir el sector durante esta misma semana. El objetivo de los trabajos es restablecer el funcionamiento de los postes afectados y mejorar las condiciones de seguridad para quienes transitan por este importante corredor costero. Con esto, la Casa Edilicia busca responder a una demanda sostenida de usuarios que hace semanas advertían sobre la falta de mantención en uno de los paseos más transitados del borde costero. El Consejo Municipal de Villa Alemana aprobó el Plan de Acción Comunal de Cambio Climático, herramienta que permitirá orientar políticas y acciones frente a los desafíos ambientales que enfrenta la comuna. La iniciativa se enmarca en la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático, normativa que busca que Chile alcance la carbono neutralidad al año 2050. El plan se configura como un instrumento estratégico de planificación territorial orientado a identificar amenazas climáticas, niveles de exposición y vulnerabilidad local, además de definir medidas prioritarias de mitigación y adaptación. El alcalde de Villa Alemana, Nelson Stay, destacó que la comuna logró sacar adelante este instrumento en tiempo récord, pese al retraso que existía en su elaboración. Desde el municipio subrayaron que este plan se complementa con otras iniciativas como programas de educación ambiental, una planta de compostaje y el desarrollo futuro de una planta fotovoltaica. El director de Medio Ambiente, Alejandro Vives, explicó que el Plan de Acción Comunal de Cambio Climático permitirá orientar recursos municipales hacia acciones concretas para enfrentar los efectos del cambio climático desde una escala local. Entre sus principales lineamientos se encuentra la protección del patrimonio natural, la gestión de residuos, la educación ambiental y el fortalecimiento de la participación ciudadana en materias de sostenibilidad. El presidente de la Comisión de Minería de la Cámara, Cristian Tapia, confirmó que ya se alcanzaron las firmas necesarias para solicitar la creación de una comisión investigadora sobre presuntas irregularidades en Codelco. El parlamentario informó que se reunieron 72 firmas, superando las 62 requeridas para levantar la instancia fiscalizadora que deberá ser votada en la próxima sesión de la Sala de la Cámara de Diputados. La comisión busca investigar el alto costo de la remodelación de la casa matriz de la cuprífera estatal, obra que alcanzó los 57 millones de dólares, equivalentes a cerca de 53.000 millones de pesos. Además, se pretende esclarecer la sobreestimación de unas 27.000 toneladas de producción de cobre fino durante 2025, situación que ya ha generado cuestionamientos políticos y técnicos. Otro de los puntos que serán revisados es el colapso de la chimenea de Potrerillos, hecho que, según Tapia, sigue afectando el proceso de fundición de minerales. El diputado Cristian Tapia valoró el respaldo transversal conseguido para impulsar esta comisión, señalando que permitirá esclarecer los hechos que involucran a la principal empresa estatal de nuestro país. Ahora la solicitud deberá ser ratificada por la Sala de la Cámara, donde esperan obtener luz verde para iniciar formalmente la investigación parlamentaria. El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, encabezó un encuentro con una delegación de la provincia de Buenos Aires para fortalecer la cooperación de prevención de incendios forestales y gestión de desastres. La reunión se desarrolló en el marco del proyecto de cooperación descentralizada que busca fortalecer capacidades para la gestión integral de incendios forestales y resiliencia urbana en zonas de interfaz entre ambos territorios. Durante la jornada participaron instituciones públicas, académicas y comunitarias, donde se revisaron distintas iniciativas financiadas por el gobierno regional en materia de prevención, emergencia y reducción de riesgos. El gobernador Rodrigo Mundaca destacó la relevancia de este intercambio, especialmente considerando la alta fragilidad ecosistémica de la región y la experiencia vivida tras la tragedia de los incendios de febrero de 2024. Un proyecto de colaboración para la gestión de riesgos de desastre
que se ha desarrollado colaborativamente entre la región de Valparaíso y la provincia de Buenos Aires. Aquí hemos tenido la posibilidad de recibir en este minuto a los representantes de la provincia de Buenos Aires, con quienes hemos estado intercambiando experiencias para poder atender de manera ágil y oportuna la gestión de riesgos de desastre, poniendo siempre por delante el salvaguardar la vida de las personas. Desde la delegación argentina valoraron la posibilidad de conocer en terreno modelos de gestión implementados en la región, señalando que existen similitudes en las problemáticas, pero distintas formas de abordarlas. Durante su visita, la comitiva recorrerá la Reserva Nacional Lago Peñuelas, sectores comunitarios y proyectos tecnológicos de alerta temprana impulsados por la Universidad Técnica Federico Santa María. Además, visitarán el Jardín Botánico de Viña del Mar, donde la Universidad de Valparaíso desarrolla iniciativas para la recuperación de suelos afectados por incendios forestales. Siendo las 7 de la tarde en punto, nos vamos a ir a hacer una pausa comercial. Usted no se retire de nuestra sintonía porque ya volvemos con Pura Noticia PM. Usted nos ve, nos escucha y nos lee. Puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Bien, ya estamos de regreso para seguir revisando cuáles son las principales informaciones que se han registrado en esta jornada de viernes. Los invito a revisar cuáles fueron los titulares. Detienen a sujeto por femicidio frustrado y atropellar a carabinero. Sí, ambos están fuera de riesgo vital. Trabajador cumple 24 horas sobre una grúa en Villa Alemana. Exige pago de deuda laboral que mantiene hace 6 años. Joven de 27 años fue brutalmente agredido en Caleta Barca. La víctima sufrió múltiples golpes. El tribunal dictó presidio perpetuo para el Chucky por homicidio en Valparaíso. Alcalde de Olmué defiende gestión de seguridad tras homicidio. Jorge Gil apunta a la falta de carabineros y recursos estatales. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia suspende licitación del Casino de Viña del Mar. Histórico fallo en Valparaíso deja sin efecto cobranza del crédito CAE impulsada por Tesorería. Corte revoca prisión preventiva de Ángela Vivanco y decreta arresto domiciliario. Seremi de Salud refuerza en Rapa Nui acciones preventivas ante presencia de mosquito transmisor del dengue. Valparaíso fortalece red de urgencias con nuevas ambulancias y motocicletas de respuesta rápida. Y la exministra del Interior, Carolina Toá, reconoció que durante la administración de Gabriel Boric hubo errores en la forma en que se manejó la promesa de condonación del crédito con aval del Estado. La exsecretaria de Estado abordó la controversia generada por los recientes cobros impulsados por la Tesorería General de la República a deudores del sistema. Toá sostuvo que claramente en el gobierno hubo errores en cómo se manejó esa promesa, reconociendo así cuestionamientos a la gestión política de ese compromiso. Pese a ello, señaló que la actual administración del presidente José Antonio Kast tiene la responsabilidad de enfrentar el problema, pero con una estrategia distinta. En ese contexto, cuestionó la forma en que se están ejecutando los cobros, señalando que el gobierno no puede abordarlo bajo el actual mecanismo. La exministra planteó que Chile enfrenta un desafío estructural con el CAE y llamó a abrir una discusión más amplia para buscar una solución sostenible a futuro.
A su juicio, el debate debe enfocarse en fórmulas que permitan cumplir con las obligaciones, pero evitando situaciones críticas para miles de familias endeudadas. Diputados de Renovación Nacional y Evópoli presentaron un proyecto de ley que busca establecer que ninguna actividad ilegal o constitutiva de delito pueda ser considerada como un hecho que genere una obligación tributaria. La iniciativa surge tras la polémica por la resolución del Servicio de Impuestos Internos que permitió cobrar IVA a las plataformas de apuesta online cuya legalidad continúa siendo debatida en tribunales. El diputado Diego Chalper afirmó que el Estado no puede calificar una actividad como ilegal y al mismo tiempo cobrar impuestos que puedan interpretarse como una forma de reconocimiento. En la misma línea, el diputado Jorge Guzmán sostuvo que las actividades ilícitas deben ser perseguidas y sancionadas y no recibir un tratamiento similar al de actividades permitidas por la legislación. El proyecto busca incorporar un nuevo artículo al Código Tributario para establecer que los tributos solo recaigan sobre actividades lícitas, aunque mantiene la posibilidad de gravar los efectos económicos derivados de delitos según las reglas actuales. El diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, criticó duramente al expresidente Gabriel Boric por sus cuestionamientos a los cobros del CAE realizados por Tesorería, acusándolo de haber generado expectativas que finalmente no cumplió con la condonación de la deuda estudiantil. El parlamentario calificó como una desfachatez sin precedentes las declaraciones del exmandatario y sostuvo que muchas personas dejaron de pagar el crédito debido a la promesa de condonación realizada durante su campaña. Además, cuestionó que Boric intervenga en el debate político desde su rol de expresidente, señalando que debería aportar al país más que comentar la contingencia a través de las redes sociales. Pese a sus críticas, Chalper también manifestó reparos a los embargos realizados a deudores del CAE, indicando que no se puede dejar a las personas sin recursos para cubrir gastos básicos como arriendo, salud o educación. Respecto a la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, señaló que en RN existen distintas posturas y que la bancada otorgó libertad de acción a sus diputados, llamando así, además, a actuar con prudencia ante este tipo de acciones. Una amplia mayoría de los chilenos respalda el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial previa en casos excepcionales o ante sospechas fundadas, según reveló la última encuesta CADEM sobre narcotráfico y crimen organizado. De acuerdo con el sondeo, el 83% está de acuerdo con esta medida, mientras que un 74% considera que el Estado debe contar con mecanismos más rápidos para acceder a información bancaria sospechosa, con el objetivo de combatir a las organizaciones criminales. La encuesta también mostró una profunda preocupación por el avance del narcotráfico en el país. El 97% de los consultados lo considera un problema muy grave y el 95% cree que la situación ha empeorado en los últimos 5 años. Respecto a la confianza institucional para enfrentar este fenómeno, la PDI lidera con un 79%, seguida por Carabineros con un 67%. Además, el 98% de los encuestados reconoce al Tren de Aragua y un 86% lo identifica como la organización criminal que genera mayor temor. Bien, para profundizar en este tema, estamos conectados con Felipe González, profesor de Derecho Penal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, con quien vamos a conversar sobre las consecuencias que podría traer levantar el secreto bancario. Felipe, buenas tardes. Gracias por estar con Pura Noticia. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación de nuevo. Se escucha bien, ¿verdad? Se escucha perfecto, sí. Felipe, ¿qué implicancias jurídicamente, qué implica jurídicamente levantar el secreto bancario sin autorización judicial previa y qué tan excepcional sería una medida de este tipo? A ver, bueno, en términos generales, el levantamiento del secreto bancario está protegido constitucionalmente
por la inviolabilidad, ¿no?, de la intimidad de las personas. Bajo ese contexto, todo tipo de levantamiento tiene que ser efectivamente de carácter excepcional y tiene que tener por objeto casos fundados o antecedentes fundados que permitan determinar efectivamente la existencia o presunta existencia de un delito y participación culpable de distintas personas en él. En ese contexto, levantar el secreto, por cierto, sin ninguna de estos antecedentes o medidas que permitan justificarlo, en la actualidad podría incurrir en alguna ilegalidad. Siempre es necesario, en virtud del artículo 236 del Código Procesal Penal, poder solicitar autorización a un juez para efectos de que pueda ponderar para el levantamiento de garantías fundamentales, ¿verdad?, esta situación de antecedentes fundados que permitan dar cuenta de la existencia de un delito y la intimidad de las personas. Bajo ese contexto... Escucho. ¿Sí? Lo escucho. Y bajo ese contexto, en consecuencia, existe el levantamiento del secreto bancario. Ahora, ¿qué implicaría eventualmente establecer alguna norma que relaje aún más esta garantía constitucional para efecto de la lucha contra el narcotráfico? La verdad es que no mucho, entre otras razones porque el levantamiento ya existe, ¿no?, y existe como fundamento. Ahora, poder levantar el secreto bancario a cualquier persona, lo único que hará probablemente es que cualquier banda que eventualmente esté lavando dinero busque otra forma de lavarlo o busque otra forma de operar. No todos necesariamente, aunque en los últimos días hemos visto casos en donde hay muchos bancos involucrados, pero no todos necesariamente lavan dinero a través de los bancos. Y los bancos tienen mecanismos, como pudimos ver con la UAF, para efectos de poder informar esto. Sin embargo, esos mecanismos que existen al parecer no lo están utilizando. Entonces, no sé si esta medida va a resolver efectivamente un problema que dice relación con una correcta coordinación en la persecución penal y particularmente en la información de las instituciones respecto de alertas bancarias que ya existen por ley para efectos de prevenir precisamente este tipo de delitos. O sea que si hablamos de un acceso más rápido a información bancaria, en definitiva no se va a transformar en una herramienta eficaz para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. No, eso dice relación con otro tipo de medidas. Lamentablemente, y esto uno lo puede comprobar empíricamente, ¿no? Todo el mundo piensa que subiendo las penas o relajando las garantías fundamentales se va a combatir el delito. Y ese es un pensamiento mágico que viene desde hace decenas de años, y si nosotros nos vemos, todos los años aumentan las penas, crean más delitos, relajan más garantías fundamentales y seguimos teniendo más delincuencia. Entonces, si no planteamos un discurso político-criminal a nivel de Estado serio, vamos a terminar cayendo en situaciones populistas para efectos de poder decir, no, lo que pasa es que la única forma, por ejemplo, de que se acaben los femicidios en Chile es colocando una pena más alta. Se aumentó la pena y aumentaron los femicidios, porque el femicidio no responde a una pena alta. Lo mismo pasa con el delito de droga, con el delito de lavado de dinero, con el delito de tráfico de influencias, malversaciones de caudales públicos. No dice relación con el relajamiento de garantías fundamentales, sino que en estos casos dice relación con medidas preventivas o políticas criminales a nivel de Estado que sean más a largo plazo y que no tengan estos efectos populistas que lamentablemente todos los gobiernos y todos los partidos transversalmente buscan. Hasta hace un tiempo conversamos con Felipe González, profesor de Derecho Penal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Hasta hace, no sé si compartes conmigo esta opinión, Felipe, hasta hace poco tiempo ese tipo de castigos que se le daba a las personas por cometer algún tipo de ilícito, sí efectivamente lograba que se redujeran estos ilícitos, pero el mundo cambió, no solo Chile, y efectivamente no son suficientes según escucho en tus palabras.
No, y la verdad de las cosas es que estadísticamente no hay una relación real entre el aumento del castigo y la reducción de los delitos. No dice relación con el aumento de la pena, porque la persona cuando comete un delito no está pensando, hoy mira, el Código Penal castiga con 5 años más o con 5 años menos de esto. La verdad de las cosas es que el delincuente, cuando comete un delito, cualquiera que sea desde aquellos de cuello y corbata hasta aquellos robos más vulgares que uno puede imaginarse, lo único que están pensando es que no los descubran. Y la verdad de las cosas es que existen otro tipo de medidas preventivas que pueden dar cuenta, o medidas que ya existen, poder utilizarlas correctamente. De nuevo, la UAF tiene medidas para informar movimientos que puedan parecer sospechosos. En el caso del Tren de Aragua, que es lo que hemos visto en los últimos días, ya se había informado antes de esto. Claro. Y aún así, esa información no se canalizó correctamente. Y finalmente llegamos a esto a partir de un homicidio, que es lo más lamentable que hay. Eso es verdad. Ahora, si volvemos al punto por el cual estamos conversando, el levantamiento del secreto bancario, ¿cierto? Si lo vemos hacia las personas comunes y silvestres, ¿qué riesgos existen para la privacidad y los derechos de las personas si se elimina o se flexibiliza el control judicial previo? La verdad de las cosas es que no creo que genere una diferencia importante, entre otras cosas porque el levantamiento del secreto bancario va a permitir efectivamente poder acceder a información, pero el tratamiento de la información es efectivamente lo que genera una falla en la persecución del sistema. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Puede que se puedan abrir todas las cuentas corrientes en Chile, pero aún así no tenemos ni la capacidad ni la inteligencia de poder procesar esos datos eficientemente para poder generar efectivamente la respuesta preventiva que uno desea. Y si la gente que va a cometer delitos o va a cometer figuras de lavado de dinero sabe que ahora hay levantamiento del secreto bancario, lo más probable es que no ocupen las cuentas bancarias nomás. ¿Y existe el riesgo de que personas inocentes o empresas legítimas sean objeto de investigación invasiva debido a errores o interpretaciones equivocadas? Siempre va a existir esa posibilidad. Mientras más relajamos las garantías fundamentales de todos los ciudadanos, siempre va a existir la posibilidad de que gente inocente pueda ser sujeta a controles que pueda sentir que son vejatorios. Eso dice relación con cualquier relajamiento de cualquier garantía fundamental por parte del Estado. ¿Y qué resguardos deberían existir para evitar abusos o un uso arbitrario de esta facultad por parte de funcionarios públicos? Mira, yo sinceramente creo que siempre es bueno la intervención del Poder Judicial en este tipo de cuestiones, porque los jueces permiten en la mayoría de los casos construirse como un filtro para las garantías fundamentales de los sujetos. Ahora, los estándares judiciales tampoco son particularmente tan altos como para pensar que los jueces van a decir que no a cada rato, pero sí obliga a que el ente persecutor tenga que realizar un trabajo más serio en la investigación para efectos de afectar la privacidad de las personas. Ahora, ¿hay alguna experiencia internacional que muestre que levantar el secreto bancario facilite la persecución de organizaciones criminales o sus resultados son más limitados de lo que se suele pensar? La verdad es que no, porque además tenemos que pensar que en Chile, incluyéndolo, es un país en donde el levantamiento del secreto bancario se permite. Lo que pasa es que tiene que ser fundado. Si hay una norma en el Código Procesal Penal, el artículo 236, que permite el levantamiento del secreto bancario. Entonces, la verdad de las cosas es que tener una figura en donde uno coloque a un tercero imparcial, que es un juez, para efectos de ponderar la pertinencia, está en todo el mundo.
Entonces no genera una verdadera diferencia en la persecución penal. Lo que sí podrá generar eventualmente es que efectivamente cierta privacidad de las personas se vea expuesta y pueda generar efectivamente discusiones de carácter político, de carácter social, respecto del manejo de las cuentas corrientes de cada persona, pero la verdad es que en términos de persecución penal no va a generar probablemente ninguna diferencia. Así como no ha generado ninguna diferencia los relajamientos de garantías fundamentales de los gobiernos anteriores, de izquierda y de derecha. Sí, conversamos con Felipe González, profesor de Derecho Penal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Nos ha quedado claro que el levantamiento del secreto bancario, en definitiva, no es una herramienta suficiente para el control del crimen organizado. Y hablaba usted de otras herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas? Mira, en materia de mercado financiero, por ejemplo, existen varias normas que permiten colocar banderas rojas en determinados movimientos que son sospechosos y estos tienen que informarse. El problema es que esa información que se entrega a los entes persecutores, por ejemplo, respecto de movimientos sospechosos, no es tramitada correctamente. ¿Por qué? Porque estamos frente a un sistema que lamentablemente se encuentra colapsado, ¿no? Los fiscales no tienen suficiente recurso humano, ¿no? Para efectos de poder analizar y procesar toda esta información, y en consecuencia terminan resolviendo casos más pequeños o cuestiones más chicas, pero lo que hay ahora es suficiente probablemente para poder efectivamente investigar alertas o situaciones que pudiesen parecer peligrosas, y sin embargo el problema no radica en la modificación de la norma, sino en el correcto tratamiento de la información. ¿Qué quiero decir con esto? Acá lo que tiene que intervenirse es precisamente al Ministerio Público, en el sentido de dotarlo de más fuerza humana, de poder entregarle más posibilidades de que un fiscal no tenga 400 o 500 causas, sino que tenga un número que efectivamente le permita hacer una investigación reflexiva y tramitar los datos correctamente. Claro, contar con un buen equipo de trabajo también, finalmente, para poder hacer ese trabajo administrativo en el análisis de los datos, finalmente. Felipe González, sí, dime. Disculpa, no, me emocionan estos temas, pero tienen que pensar que en el fondo la persecución penal propiamente tal, sea narcotráfico, lavado de dinero, robo o hurto, siempre para el sistema judicial es un juego de información. ¿Cuánta información yo puedo recabar y cómo yo puedo recabar esa información? Sin embargo, pasa muchas veces que la información está disponible, pero no están los recursos para poder tramitarla. Tenemos 3 testigos que vieron el hecho y sin embargo no tenemos suficientes carabineros para tomarles declaración para efectos de poder hacer llegar esas declaraciones al Ministerio Público para ponderar una respuesta. Y se pueden hacer múltiples ejemplos del mismo tipo, finalmente, de la falta de personal, de la falta de capacitación. Felipe González, profesor de Derecho Penal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros. Gracias de nuevo por la invitación, siempre un gusto acompañarlos. Que tengan una feliz noche. Y buen fin de semana. Gracias, ustedes también. Muchas gracias. Vamos a seguir con informaciones en Pura Noticia PM. La senadora Carol Cariola, sostuvo una reunión en el Senado con representantes de la Asociación de Municipalidades de Ciudad de Puerto, concesionados, para avanzar en una agenda común que permita fortalecer la relación entre los puertos y las comunas que albergan esta actividad. En la instancia, junto a alcaldes como el jefe comunal de Quintero, Rolando Silva, y la alcaldesa de Caldera, Brunilda González, se acordó impulsar una bancada transversal que promueva cambios legislativos en materia de equidad territorial y desarrollo portuario. Entre las propuestas está avanzar en una tasa portuaria que permita una mayor contribución de los terminales públicos y privados hacia las ciudades que históricamente han convivido con la actividad portuaria y sus impactos.
Las autoridades comunales plantearon que muchas ciudades han cedido territorio y recursos en favor del desarrollo portuario, por lo que buscan que el crecimiento de esta industria vaya acompañado de beneficios concretos para sus comunidades. La iniciativa toma especial relevancia en la región de Valparaíso en medio del debate sobre la expansión y modernización de los puertos de Valparaíso y San Antonio, donde se busca incorporar criterios de mayor justicia territorial. Un adulto mayor de 75 años resultó herido de bala tras sufrir un violento asalto al interior de su vivienda en la comuna de Hijuelas, donde 4 delincuentes ingresaron al domicilio, lo golpearon y escaparon con diversas especies. Carabineros realiza diligencias para dar con el paradero de estos responsables. Un violento robo dejó a un adulto mayor de 75 años herido de bala en la comuna de Hijuelas, región de Valparaíso. El hecho ocurrió en una parcela ubicada en el callejón Las Rosas, en el sector de Maitenes, mientras la víctima descansaba al interior de su domicilio. Según antecedentes del Ministerio Público, el hombre escuchó golpes en la puerta y al levantarse fue sorprendido por 4 delincuentes que ingresaron a la vivienda con sus rostros cubiertos. Una vez dentro, los antisociales golpearon al adulto mayor y lo amenazaron de muerte para exigirle dinero y especies de valor. Tras registrar el inmueble y sustraer diversos objetos, los sujetos efectuaron 2 disparos antes de escapar del lugar. Uno de los proyectiles impactó en la pierna de la víctima, quien fue auxiliada por carabineros y trasladada a un recinto asistencial, mientras la CIP de La Calera quedó a cargo de las diligencias para dar con los responsables. Con una amplia convocatoria de autoridades, dirigentes sociales, representantes gremiales, académicos y actores culturales, el Movimiento 500 Años Valparaíso realizó su primer encuentro ampliado con el objetivo de comenzar a construir una visión de futuro para la ciudad puerto. La iniciativa, impulsada por el ex senador Francisco Chaguán, junto a Rodrigo Díaz Lluvero, busca proyectar el desarrollo de Valparaíso de cara al año 2036, cuando se conmemoren los 500 años de su descubrimiento a través de una plataforma ciudadana definida como transversal y pluralista. Durante la jornada se acordó avanzar en 6 comisiones temáticas que elaborarán propuestas sobre recuperación del casco histórico, patrimonio, barrios emblemáticos, integración ciudad-puerto, infraestructura estratégica y desarrollo económico, cultural y universitario. Los impulsores de la iniciativa señalaron que el propósito es dejar atrás el estancamiento de la ciudad y generar una hoja de ruta con participación de distintos sectores, además de crear una corporación que dé continuidad al trabajo y canalice futuras propuestas ciudadanas. Bien, es momento de hacer una pausa comercial. Quédese junto a nosotros porque en un ratito continuamos con Pura Noticia PM. Usted nos ve, nos escucha y nos lee en puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Bien, ya son las 7 de la tarde con 36 minutos y los invitamos a revisar cómo va a estar el tiempo en los próximos días acá en nuestra región. Mire qué imagen más linda tenemos ahí que nos ofrece windy.com, un sistema frontal que está afectando al sur de nuestro país y que efectivamente está dejando algunas precipitaciones. Ahora, este sistema frontal va a seguir afectando básicamente la misma zona. El fin de semana en general vamos a tener lluvia en el sur de nuestro país, ahí se está viendo, y luego tenemos ese otro sistema frontal ya a partir del día domingo que se está formando en el océano frente a la zona central de nuestro país. La mala noticia es que no alcanza a llegar como tal. Aún así, están pronosticando que existe la posibilidad de lluvias para el día miércoles aquí en la zona central. Si nos acercamos un poquito más para ver en Valparaíso particularmente y nos vamos al miércoles rápidamente, fíjese lo que
lo que podría ser que nos deje unas precipitaciones. Esas pequeñas nubes que se ven ahí, un poco celestosas, ahí se intensifican un poquito y podrían dejar precipitaciones para el próximo miércoles, situación que, como les digo, es tal el nivel de inestabilidad que es muy bajita la posibilidad. Pero si vamos un poquito más hacia el futuro, también existe la posibilidad de que el próximo fin de semana, no este, sino el próximo fin de semana se generen algunas precipitaciones. Junio sí va a traer agua, eso es lo que dice, porque debiera llegar el niño Godzilla. Bueno, 16 grados es la temperatura máxima probable para mañana sábado, 14 acá en Valparaíso para el día domingo, y se va a mantener entre nubes y sol el tiempo. Los invito ahora a revisar lo más importante del escenario internacional con una elección al límite en Perú, tensas negociaciones también entre Irán y Estados Unidos y un nuevo récord económico que podría cambiar la historia. Carmen Paz González nos cuenta esto. ¿Cómo están? Vamos a revisar hasta ahora las principales noticias del mundo a través de puranoticia.cl. La tensión política sigue instalada en Perú tras una de las elecciones más estrechas de su historia reciente, con más del 98% de las actas escrutadas. La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, mantiene una ventaja mínima sobre el candidato de izquierda, Roberto Sánchez. La diferencia es de apenas 1.305 votos, un margen ínfimo que mantiene al país pendiente de cada actualización oficial. Keiko Fujimori alcanza el 50% de los sufragios, mientras que Sánchez se mantiene apenas unas décimas por debajo. La propia candidata aseguró que sea cual sea el resultado, será necesario construir acuerdos para gobernar. Sin embargo, desde Juntos por el Perú ya comenzaron las impugnaciones. El bloque de Sánchez solicitó la nulidad de gran parte de las mesas en Estados Unidos. Argumenta que hay irregularidades en el proceso de votación y registro. Ahora va a ser el Jurado Nacional de Elecciones el que tenga que revisar esos antecedentes, y todo apunta a que la definición oficial respecto del ganador de los comicios en Perú podría extenderse varias semanas. Cambiamos de tema porque Irán elevó el tono en sus negociaciones con Estados Unidos y presentó nuevas exigencias para avanzar en un acuerdo preliminar. Entre las principales condiciones está la liberación inmediata de $12.000 millones en activos congelados. Pero ojo, porque no es lo único. Teherán también exige el levantamiento parcial de sanciones sobre petróleo y productos petroquímicos, además de compensaciones económicas por daños que atribuye a bombardeos de Washington e Israel. La cifra reclamada supera los 260.000 millones de euros. Y otro punto sensible es justamente el estrecho de Hormuz, que es clave para el transporte mundial de petróleo. Irán quiere reabrir ese paso marítimo bajo sus propias reglas y con un protagonismo regional, excluyendo a Estados Unidos de su administración futura. Las conversaciones podrían retomarse este domingo en Génova, aunque las diferencias siguen siendo profundas. Y nos vamos a ir a otras noticias del ámbito internacional, donde Elon Musk quedó a pasos de convertirse en el primer billonario de la historia. El salto en su patrimonio se explica por la histórica salida a bolsa de SpaceX, que recaudó $75.000 millones. La operación elevó la valoración de la compañía a 1.77 billones. Según cálculos de Forbes, eso incrementó en cerca de $188.000 millones la fortuna personal del empresario. Hoy su patrimonio ya ronda los 982.000 millones. El cálculo considera además su participación en Tesla, donde mantiene una fuerte posición accionaria, además de sus inversiones en Neuralink y Boring Company. Si las acciones de SpaceX suben solo unos pocos dólares más, Musk podría romper una marca inédita en la historia económica mundial.
Y siempre en el ámbito internacional, informaciones que revisamos en puranoticia.cl, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, volvió a endurecer su discurso frente a Estados Unidos. El mandatario aseguró que Irán va a seguir defendiendo su independencia, dignidad e integridad territorial. La resistencia del pueblo iraní ha sido clave para frenar los planes de sus adversarios. Sus palabras llegan después de que Donald Trump asegurara que existe un gran acuerdo en camino con Teherán, pero desde Irán insisten en que aún no hay garantías suficientes y que cualquier decisión se va a tomar únicamente cuando sus intereses nacionales estén plenamente resguardados. El escenario por ahora sigue siendo incierto. Y con esta información dejamos hasta aquí la revisión de noticias internacionales a través de puranoticia.cl. Le agradecemos a Internacional. Nos vamos con noticias del deporte. Claudio Bravo recordó una inédita anécdota del histórico 7-0 de Chile sobre México en los cuartos de final de la Copa América Centenario 2016 que se disputaba en Estados Unidos. El ex capitán de la selección chilena relató el episodio durante su participación en el programa F90 de ESPN Chile, a casi una década de uno de los triunfos más recordados de La Roja. Según explicó el ex arquero, cuando el marcador ya era ampliamente favorable para Chile, desde el entorno del combinado mexicano habrían solicitado bajar la intensidad del partido ante la abultada diferencia. Bravo recordó además que ese triunfo fue uno de los puntos más altos del equipo dirigido por Juan Antonio Pizzi, que posteriormente terminó consagrándose campeón del torneo tras vencer a Argentina en la final por penales. Y a propósito del inicio del Mundial 2026, Marcelo Díaz realizó una profunda autocrítica por la tercera eliminación consecutiva de Chile de una Copa del Mundo y reconoció que la selección no hizo los méritos suficientes para clasificar. El bicampeón de América aseguró que la ausencia de La Roja genera tristeza, especialmente al recordar la histórica participación de la generación dorada de Brasil 2014, donde Chile alcanzó los octavos de final y estuvo cerca de eliminar al anfitrión. Díaz fue categórico al señalar que la selección no lo merecía, aunque expresó su deseo de que el fútbol chileno pueda recuperarse y volver a competir en una cita planetaria. Además, el volante se refirió al Mundial 2026 y entregó su candidato para quedarse con el título, apuntando a una de las selecciones favoritas de la competencia. A mí me gusta, dijo, Argentina, son los actuales campeones del mundo, tienen al mejor jugador del mundo también en sus filas y tienen un gran plantel, sostuvo. Universidad Católica se sumó a Colo-Colo en la lucha por el fichaje de Jan Meneses, actual figura de Deportes Limache en el mercado de los pases. Ambos clubes grandes del fútbol chileno estarían dispuestos a pagar la cláusula de salida del extremo, cercana a los $250.000. Según trascendidos, Limache no pondría trabas a su salida, por lo que la decisión final quedará en manos del jugador. Desde la UC ya habrían contactado al entorno del futbolista ofreciéndole la opción de disputar Copa Libertadores. Y del deporte nos vamos a espectáculos. Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta, reaccionaron con dureza tras las declaraciones de Carmen Gloria Arroyo en el reality Volverías con tu ex 2. Donde la acusan de haber insinuado que Nicolás Solabarrieta tendría conductas de maltratador, lo que podría derivar en acciones legales. La controversia se habría originado luego de una dinámica al interior del programa, donde posteriormente la abogada habría comentado a Valentina Guarén Torres que ciertos comportamientos del participante podrían interpretarse como violentos, lo que encendió la molestia de su familia. Ivette Vergara explicó que intentó conversar con Arroyo para aclarar la situación, señalando que la jurista le indicó que
era parte del show. Sin embargo, afirmó que el conflicto escaló al conocer otras declaraciones posteriores que no habrían sido aclaradas en su totalidad. En esa línea, tanto Ivette Vergara como Fernando Solabarrieta advirtieron que no descartan llevar el caso a tribunales, asegurando que la prioridad es resguardar la imagen de su hijo, quien actualmente se encuentra dentro del reality y aún no ha sido informado de todos los antecedentes. Fran García Huidobro lanzó duras críticas contra la periodista de farándula Paula Escobar en el programa Plan Perfecto, donde abordó distintos episodios que, según dijo, habría vivido cuando ambas coincidieron en Chilevisión. La animadora acusó a Escobar de filtrar información interna, hablar mal de sus compañeros y generar conflictos dentro del canal, asegurando incluso que ese sería uno de los motivos de su salida. En su intervención, García Huidobro también apuntó a que la periodista habría instalado versiones sobre despidos y tensiones laborales, lo que a su juicio busca perjudicar su imagen y la de su equipo. Tras la histórica inauguración en México del Mundial 2026, continuará este fin de semana con 2 nuevas ceremonias en Canadá y Estados Unidos, una novedad inédita en la historia de la Copa del Mundo. El primer espectáculo se realizará en Toronto a las 13:30 horas de Chile, previo al duelo entre Canadá y Bosnia y Herzegovina. El show contará con la presencia de artistas como Alanis Morissette, Alessia Cara y Michael Bublé y Jessie Reyes. Vamos a otra información de Shakira. Fíjese que la presentación de Shakira en la inauguración del Mundial 2026 en México no estuvo exenta de polémica. Después de interpretar Dai Dai, que es el tema oficial del torneo, comenzaron a circular en redes sociales teorías que aseguraban que la artista colombiana habría utilizado una doble sobre el escenario. Las especulaciones surgieron por supuestos cambios en su apariencia, como el uso de lentes de sol y diferencias en su cabello, lo que llevó a algunos usuarios a acusar que les mintió a todos. Sin embargo, desde el entorno de la cantante descartaron categóricamente esa versión y confirmaron que fue la propia Shakira quien participó del espectáculo, señalando que las diferencias podían explicarse por elementos estéticos como extensiones, maquillaje o el vestuario utilizado durante el show. De esta manera, la polémica quedó instalada en redes sociales, aunque la participación del artista en la ceremonia inaugural del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá fue ratificada por su equipo. Bien, faltan 10 minutos para las 8 de la noche. Los invitamos a revisar la portada de nuestra edición digital de este día, viernes 12 de junio de 2026. Les recuerdo que usted puede ingresar a www.puranoticia.cl y ahí usted va a encontrar la edición digital en PDF, la cual la puede descargar de manera completa y absolutamente gratuita, sin ningún tipo de pago ni suscripción. Veamos la información que trae hoy la edición digital. Es sobre el Tribunal de la Libre Competencia, que ordenó suspender la licitación del Casino de Viña del Mar para evaluar consulta presentada por empresa. También en informaciones de nuestra portada, impactante procedimiento en Valparaíso. Detienen a sujeto acusado de intentar matar a su expareja y atropellar a un carabinero. También en informaciones de nuestra portada, el gobierno solicita la renuncia al Seremi de Salud de Ñuble y suma 20 salidas en menos de 100 días. El Club de la Consentida sigue instalándose en cargos estratégicos de la región. María de los Ángeles de La Paz llega a F Valparaíso. Y también en nuestra edición digital, que lo invitamos a bajar en nuestra página web www.puranoticia.cl, alcaldes de la región de Valparaíso cierran filas en defensa de la Subdere tras propuesta de cierre para compensar caída en la recaudación. Bien, los invitamos a revisar un resumen de las principales informaciones que se han registrado en esta jornada de viernes en los siguientes titulares.
Detienen a sujeto por femicidio frustrado y atropellar a carabinero. Ambos están fuera de riesgo vital. Trabajador cumple 24 horas sobre una grúa en Villa Alemana. Exige pago de deuda laboral que mantiene hace 6 años. Joven de 27 años fue brutalmente agredido en Caleta Varga. Víctima sufrió múltiples golpes. Tribunal dictó presidio perpetuo para el Chucky por homicidio en Valparaíso. Alcalde de Olmué defiende gestión de seguridad tras homicidio. Jorge Gil apunta a falta de carabineros y recursos estatales. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia suspende licitación del casino de Viña del Mar. Histórico fallo en Valparaíso deja sin efecto cobranza de crédito CAE impulsada por Tesorería. Corte revoca prisión preventiva de Ángela Vivanco y decreta arresto domiciliario. Seremi de Salud refuerza en Rapa Nui acciones preventivas ante presencia de mosquito transmisor del dengue. Valparaíso fortalece red de urgencias con nuevas ambulancias y motocicletas de respuesta rápida. Bien, faltan 6 minutos para las 8 de la noche. Gracias por haberse informado con nosotros en Pura Noticia PM. Los invitamos a quedarse en Pura Noticia con Leonel Alegría y que tengan un muy buen fin de semana. Nos encontramos nuevamente el lunes. Buenas noches. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia PM.